Usted está a punto de disfrutar Universo Pyme. Conduce Eduardo Torreblanca Jax. Estamos con Carlos González Robles en la sección Jurídico Pyme, hablando de un asunto que se está convirtiendo en un asunto candente e incluso contradictorio, que merecería la participación y la intervención del Congreso Nacional, sí, del Congreso en el país. No es exagerado lo que estás diciendo, Eduardo, y te voy a poner un ejemplo muy claro de algo que está pasando con uno de los bancos más importantes en México, que es Bancomer, en el cual tienen una fuerza de profesionales, que son gente muy profesionales, muy éticos, que están haciendo negociaciones realmente muy interesantes para los deudores que ellos tienen, arriesgando también, bueno, pues en un momento dado, el ver el margen del propio banco mermado en aras de la atención que le quieren dar a los acreditados del instituto, de la institución, pero por otro lado no tienen ya control sobre algunos de estos despachos jurídicos que se han denunciado tantas y tantas y tantas veces, que te hablan a tu casa para insultarte, le hablan a tu esposa, te mandan cartas amenazadoras, y ahorita es una situación que está dándose de manera que francamente llama la atención, y ahí me llamó la atención porque he recibido muchos mails que me hablan sobre este tema en particular, y también en la consulta privada de muchas empresas, muchas pymes. Tú sabes que el año pasado y a principios de este año hubo un esfuerzo importante por parte del gobierno federal a través de Nacional Financiera de dar créditos para las pequeñas y medianas empresas. Bueno, ¿qué pasó? Que vino una crisis de dimensiones insospechadas, nadie se esperaba que llegara la crisis a estos niveles, y pues hay muchas empresas que están cayendo en una crisis de liquidez brutal. ¿Por qué? Porque es un reflejo fiel de lo que está pasando en nuestra economía. Entonces, cuando dejan de pagar 1, 2, 3 mensualidades, la gente de los bancos, en este caso de Bancomer, que con una gran sensibilidad se están dando cuenta que como país no podemos sembrar la semilla para tener otra vez lo que pasó en el año de 1995, están llevando a cabo negociaciones con sus acreditados. Pero parece que no pueden controlar a esos despachitos de quinta, de 5 centavos, que hablan para insultarte, que hablan para mandarte, que te mandan cartas a tu casa, que le hablan a tu esposa, que te amedrentan, que te ofenden, y que además estaba leyendo una muy, muy curiosa que me mandaron, que dice lo siguiente, dice que no tienen por qué emplazarte, tú estás demandado y no tienen por qué emplazarte porque es un juicio de mala fe por parte tuya y de manera dolosa. Y me dice la persona que me manda el mail, oye, pues yo no estoy actuando de mala fe, yo lo único que no tengo es dinero porque hay una situación de emergencia nacional. Entonces, aquí es donde surge, Eduardo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Como pequeñas empresas ya hemos tratado este tema en otros programas, que bueno, en tanto no vengan las cartas dirigidas de un juzgado, en realidad son solamente cartas de espantabobos. Pero cabe decir que también el lenguaje agresivo, el lenguaje hasta soez en el que en muchas ocasiones se utilizan estos despachos, llega a ser de una manera tan lacerante para la gente que lo que hacen es que consiguen dinero de donde se pueda para ir a pagar. ¿Por qué? Porque tú no quieres que tus hijos y tu esposa estén recibiendo en tu casa llamadas de porque tú debes un dinero o porque la empresa en la que tú trabajas debe dinero. Ahora, como dices tú, y a mí me parece una cuestión que es real, este es un asunto mayor, se deben de tomar cartas en el asunto ya, pero además esto tiene que ser una situación compartida. Tú has dicho, el Congreso, yo no he pensado en él, pero yo veo que tenemos que haber por lo menos 5 participantes, Eduardo, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo real para erradicar este cáncer que se está dando en México, y te voy a decir por qué. Porque a mí mucha gente me llega a la consulta jurídica a decirme, ¿qué hago con esta carta? Le digo, pues tira a la basura, no sirve absolutamente para nada, no hay una demanda formal en tu contra, preocúpate cuando llegue un emplazamiento por parte del juzgado. Es que aquí dice que no tienen que emplazarme, pues eso dicen ellos, porque más son despachos que no tienen absolutamente ninguna ética, no tienen un nombre, no tienen un responsable, porque ponen un garabato ahí nada más que dice el director jurídico no se llama de ninguna manera porque no pone nombre, no ponen dirección, y fíjate que haciendo una investigación me enteré por qué lo hacen, porque la Conducef tiene dentro de su apartado de denuncia una parte que es relativa a los despachos de cobranza. Cuando tú quieres reportar a uno de estos despachos de cobranza, tienes que dar el nombre del despacho.
pero ¿cómo lo vas a dar si lo único que estás haciendo es mandándote una carta en la cual dice nota informativa, cancelación anticipada, pague de inmediato, y la firma el director jurídico, que pone un garabato y no pone ningún nombre, no hay domicilios, no hay teléfonos, no hay nada? Es una situación solamente para amedrentar. Entonces yo creo que aquí se tienen que tomar cartas en el asunto. En primer lugar, las instituciones financieras tienen que tener una mayor ética al momento en el cual contratan a este tipo de despachos para la recuperación de su cartera. Obviamente tienen todo el derecho de recuperar la cartera que ellos tienen vencida, porque tampoco es un dinero como se cree de los banqueros, ¿no? Es dinero de los ahorros que ponen los depositantes, que a su vez se presta para los proyectos financieros, los proyectos empresariales, inmobiliarios, todo esto. Pero bueno, yo creo que tiene que haber una ética en la cual estemos justamente evitando volver a hacer una semilla de crear una asociación de no pagadores, porque lo que pasó en el 95 es que la gente dejó de pagar porque pues no podían pagar. Y ahora la gente que no es no hace tanto tiempo del 95, la gente ve estas cartas, le llaman a su abogado y su abogado le dice, ¿sabes qué? No hagas absolutamente nada porque estas cartas no valen para nada. Hay mucha gente que se confía y dice, bueno, pues ya me mandaron una carta, 2 cartas, 3 cartas, ya me dijo mi abogado que no haga nada, que no sirven para nada, pues dejo de pagar ahora sí ya el crédito. Y ese es un riesgo que es real, y ese es un riesgo que los propios bancos y las propias instituciones financieras están creando esa semilla para su propio problema, ¿no? Para esta problemática. Tiene que haber una intervención también de la Conducef, que como dijimos ya tiene dentro de su portal una parte para la denuncia. Una parte muy importante, Eduardo, es que tiene que haber una intervención de las barras de abogados. Como en México no hay colegiación obligatoria de nuestra profesión, cualquier abogado puede hacer las porquerías que le venga en gana y no hay nadie que lo va a sancionar. Pero las barras de abogados yo creo que tendrían que tener un esfuerzo real de comunicación, de decir cuál es el tiempo, o más bien la calidad moral de los despachos de los cuales estamos hablando. Ahora, otro que debe de entrar, y que con esto también es lo que tú decías, son el Congreso de la Unión haciendo una ley que prohíba este tipo de cobranza, y evidentemente los medios de comunicación, Eduardo, que tenemos la responsabilidad de ser eco de esto que está diciendo la sociedad. Pues muchas gracias, te agradezco mucho, Carlos. Gracias a ti, aquí con nosotros, que permaneces aquí con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos.